Gracias por seguir con nosotros en esta transmisión especial de 2018 elecciones, en esta ocasión con respecto al debate que concluyó entre quienes aspiran a ocupar una diputación local por el Distrito 11 en Venustiano Carranza e Iztacalco. Y justamente tengo a tres invitados con quienes estamos conversando al respecto y me gustaría que habláramos, si les parece ahora, de seguridad, que fue otro de los temas recurrentes durante este debate. ¿Qué escuchamos al respecto, José? Bueno, yo creo que sería importante puntualizar también que efectivamente se está haciendo una campaña para llegar a una diputación local y no perdamos de vista las competencias que tienen los diputados locales. No perdamos de vista también que en temas de seguridad también hay facultades concurrentes. Y bueno, el diagnóstico yo creo que todos lo comparten, tanto Iztacalco como Venustiano Carranza, pues son zonas con un alto índice de delitos, de comisión de delitos. Un tema que no pueden dejar de lado el candidato que llegue es también el respeto irrestricto a los derechos humanos. No se puede percibir, y yo creo que sería muy peligroso que se perciba una estrategia de seguridad simplemente con policía. Entonces tiene que haber una estrategia integral. No escuché que alguien hiciera un planteamiento de ese estilo. Y recordemos también que los diputados que lleguen van a traer ya una agenda marcada por su grupo parlamentario. Entonces sí sería importante que a la hora de elegir, pues revisemos también cuál es el programa que traen los partidos y que traen los grupos, para que a la hora que estén en el Congreso, antes de Asamblea, ahora Congreso, bueno, pues no nos sorprendamos, ¿no?, de que tienen tal o cual postura. Yo creo que ahí sí no hubo compromisos claros, fuera de lo que siempre escuchamos, que se va a reducir y que va a haber más policías. Yo creo que se debería plantear una estrategia distinta, porque pues si no, pues se vaticina exactamente lo mismo que ha pasado y que se mantenga el estado de las cosas. Giovanni Bojorquez. Pues mira, yo creo que esta segunda parte de seguridad creo que fue el fracaso de este debate. No hubo un énfasis total en el sistema de seguridad que existe en esta demarcación. A mí se me viene a la mente una sola colonia, o sea, con el Agrícola Oriental. O sea, es una de las colonias más inseguras que tiene toda la ciudad. Y no hubo una propuesta clara, concisa, que diga, a ver, vamos a atacar la seguridad de esta manera. ¿Qué te hubiera gustado escuchar al respecto? A mí me hubiera gustado seguir la línea de sustentabilidad. O sea, en el marco de un debate de sustentabilidad, la palabra, volvemos a lo mismo, inclusión. Si no tienes inclusión con tu comunidad, si no tienes educación, si no tienes servicios básicos, y si no conoces ni siquiera a tu vecino, no tienes esa empatía en el vecino, en tu colonia, en tu delegación, en tu demarcación, no hay manera de que tú puedas poner cámaras en cada esquina si de todos modos no habrá ¿cómo se llama? No habrá cámaras en cada esquina, no sirve de nada si de todos modos no tienes un sentido de pertenencia, ni mucho menos te sientes seguro. O sea, puede haber 20,000 cámaras, pero las 20,000 cámaras vas a saber que no resulten absolutamente nada. Entonces, si no hay inclusión hacia abajo con la comunidad, inclusión hacia arriba hasta el sistema de justicia que tenga una verdadera consecuencia a todos los actos, no va a haber una verdadera acción contra la seguridad. Hace falta sentido de pertenencia desde tu punto de vista, entonces, entre la comunidad. Sí, y evidentemente prácticamente todos los candidatos pasaron más tiempo tratando de decir, yo soy de Iztacalco, yo viví aquí, mira, yo sí conozco, o sea, más esforzándose en hacerle creer a la gente que de verdad vivieron ahí, que son de ahí, más en que dedicarse a sus propuestas como candidatos. Víctor Irales. Iztacalco es una delegación que lleva 18 años de fracaso, 18 años de robo, de saqueo, de no atender las necesidades prioritarias de la gente, de condicionar las pipas de agua precisamente a colonias como la Agrícola Oriental, Pantitlán, Escoyuya. Es importantísimo que los que aspiran a ser los representantes populares del Distrito 11
hubieran tomado algunos temas como son los mapas de ruta delincuencial, que son temas que sí se pueden trabajar, es un tema de seguridad pública que se puede trabajar de la mano con los diputados y con la delegación, porque siempre están bajo la excusa de que como hay un mando único de la policía, ellos no pueden hacer nada en el tema de seguridad pública. Es una mentira. Hay bases plata. La propia delegación subcontrata policías. Hay estrategias como los mapas de ruta delincuencial. Ya está muy definido dónde suceden estos fenómenos delictivos, qué tipo de fenómenos delictivos. Sí. Si existe, Lo único si que existe falta, una identificación. por puntual de supuesto, dónde por están. supuesto, y posiblemente hasta ya complicidad de las autoridades de la delegación. Pero nadie habló precisamente de tejer lo que son los mapas de ruta delincuencial, de hacer operativos estratégicos para terminar con estos fenómenos. Creo que sí están reprobados en el tema de seguridad pública todos los candidatos que aparecieron el día de hoy en el debate. Y creo que va a depender mucho de los vecinos y de la organización de los vecinos el tema de la seguridad pública. Lo van a tener que tomar en sus manos, como de una manera institucional, a través de tejer mapas de ruta delincuencial, acercarse al órgano central de la Secretaría de Seguridad Pública y tener comunicación entre los vecinos. Bien, les hizo falta escuchar alguna propuesta al respecto, ya me mencionan algunas, pero escuché incluso que hubo algún candidato que incluso propuso que sean los propios vecinos, por ejemplo, en el tema de reparaciones de la vía pública, quienes hagan su propia reparación y después vayan y cobren con la factura un reembolso. ¿Esto es posible? Bueno, a mí un planteamiento por el estilo sí me parece inaceptable. Que el ciudadano tenga que tomar la acción de gobierno no me parece un ejercicio justamente democrático. ¿Para qué están entonces? Dice que van a pagar y yo creo que si tenemos un gobierno sí tenemos que participar, pero también tiene una razón de ser el Estado y lo que tenemos que hacer ante eso es exigir al Estado, así como el Estado tiene medidas y tiene medios para hacernos cumplir las leyes y la norma, también el ciudadano cuenta con esos medios. Yo creo que sí es buena la participación ciudadana, pero no es bueno entrar en un estado de autotutela y después ir a pedirle al gobierno que nos dé ese sueldo, digámoslo así, o que nos reponga lo invertido. No creo que sea la ruta. Giovanni Bojorquez, ¿algo más que decir con respecto al tema de seguridad? ¿O Víctor? Pues realmente regresar al tema que los candidatos absorbieron cierto tipo de discursos, de dialéctica de las candidaturas presidenciales o de los mismos candidatos a las alcaldías. Pero no absorber, o sea, hay necesario absorber todo el contexto, generar una integración de toda una línea de partidos, sí. Pero en el tema de seguridad quisiera yo regresar a que no hay una propuesta clara y yo creo que el objetivo que debería de tener todos, y es muy claro, que es recuperar el tejido social. El tejido social está roto por completo. Está roto y no podemos pensar de seguridad pública, no podemos hablar de movilidad, no podemos hablar de sustentabilidad si no hay un tejido social estable, que tú te sientas bien con cómo estás. Y volvemos a lo mismo, no se trata de seguridad pública, que te sientes seguro si te van a asaltar, si te van a robar, si te van a secuestrar, si te van a extorsionar. Es un tema más allá, es un tema de seguridad humana, que te sientas seguro contigo de que si vas a comer mañana, si tienes servicios, que si puedes, si tienes derecho a, o sea, sí tienes derecho, pero que si tienes agua potable, que si tienes drenaje, o sea, que tengas una seguridad humana, que te sientas bien y que tengas todos tus derechos satisfechos. Bien, es la opinión de Giovanni Bojorquez. Me quedo pendiente con la opinión de Víctor Irales después de este corte. Seguimos en esta mesa de discusión posterior al debate que concluyó entre quienes aspiran a una diputación local por el Distrito 11. Ya volvemos.